Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista con Margarita. Ella nos va a estar contando sobre un evento en el que ella asistió, que fue el terremoto de 1985. Hola Margarita, ¿nos puedes contar un poco de qué fue lo que pasó? Sí, yo recuerdo que en esa fecha tenía como 11 años, y fue un evento muy fuerte porque eran como entre 7:30 de la mañana y nuestra casa era de 2 pisos. Nosotros vivíamos en el segundo piso. Mi mamá entró y nos tuvo que despertar para sacarnos para afuera, a mí y a mi hermano. Mi hermano en ese momento era un bebé. Y yo recuerdo que al bajar las escaleras se movían muy fuerte. La gente, yo ya, pues ya con 11 años, yo ya me daba cuenta de que la gente estaba gritando, estaba llorando, y ya nos salimos a la calle. Y pues sí, había mucha gente afuera y pues sí estaban muy desesperadas de ver que estaba temblando. Ok. ¿Y cuál fue tu reacción o tu emoción cuando miraste todo este caos? Mi reacción era de miedo, más que nada. No entendía bien qué estaba pasando, pero como veía a la gente llorando, gritando, pues el piso se movía mucho. Las banquetas empezaron como a abrir, algunas casas empezaron se movían mucho y caían pedazos de tabique. Entonces mi reacción no era por el temblor, del miedo no era por el temblor, sino por la gente que gritaba, que lloraba. Era más ese miedo de ver la gente, como la reacción de la gente. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá? Mi mamá trató de protegernos, como en lo primero que pensó fue en protegernos a nosotros y salir para afuera, pero cuando nos llevaba para afuera ella iba llorando, iba gritando, porque adentro todavía estaba mi abuela, mis tíos, otros niños que vivían ahí. Entonces ella pues salió, pero sí era como el miedo de que todos salieran, gritaba, que los despertaran, sí. Esa fue su reacción de mi mamá. ¿Y qué fue lo que tú pudiste observar en otras casas o cosas que estuvieron a tu alrededor? Sí, ahí con mi vecina se partió, su casa se empezó a mover mucho. Yo recuerdo que sí se partió la banqueta, y sí era como que mi vecina lloraba mucho y decía que su casa se iba a caer. Afortunadamente no se cayó, pero sí, sí se abrió la banqueta y su casa un poco. Okay. Y me comentabas que vivías cerca de la laguna, ¿sí se podía ver qué eventos estaban ocurriendo allí? Sí, nosotros vivíamos muy cerca de la laguna y la agua salía mucho para afuera. O sea, era como que, ay, se va a salir el agua, pues, se va a venir toda para hacia nosotros. O sea, era un caos muy fuerte porque el agua por un lado, las casas por otro lado rechinaban, se oían como que si se fueran a caer. Entonces, sí era muy fuerte. ¿Y tú en ese tiempo no escuchaste de relatos o historias de otras personas que estuvieran fuera de Zacapo y que vivieron también el terremoto? Sí, conocí a una persona que trabajaba en la Ciudad de México en ese entonces, y él dice que cuando estaba temblando, él estaba trabajando. Entonces los pararon de trabajar, se fueron para sus casas, y él pues ya estaba grande, era ya un señor con hijos. Entonces agarró herramientas. Su primera reacción fue salir y ayudar a gente. Y dice que ahí sí, en México, los edificios se veían como si fueran a chocar. O sea, era peor porque ahí sí se cayeron edificios, casas. Y dice que fue algo muy triste porque
cuando pasó y ellos estaban tratando de ayudar a gente, ellos escuchaban muchos gritos en lugares donde estaban y desafortunadamente no sabían cómo actuar, no había un plan, o sea, no tenían idea de cómo actuar, de cómo sacar gente. Entonces sí dice que fue algo muy traumático para él, que de verdad que fue algo muy fuerte. Y ahora recordando ese día, ¿qué sentimientos te traen? Pues no muchos, o sea, ahora comprendo ya después de muchos años, entiendo que fue una cosa muy fuerte, o sea, hubo mucha gente que desafortunadamente sí se le cayeron sus casas, incluso aquí en Zacapu hubo muchas pérdidas, no pérdidas de vida, pero sí pérdidas materiales. En ese tiempo pues yo no entendía mucho, pero pues sí mucha gente perdió sus casas, perdió pues sus pocas pertenencias que tenían. Entonces fue algo muy triste. Y para lo que nosotros o en ese tiempo la gente en ninguna parte de aquí de México yo pienso que tenía la preparación para actuar o nada, no, fue algo muy imprevisto. Muchas gracias, Margarita. Entonces terminamos con la entrevista. Te le agradecemos mucho. Sí, Muchas gracias gracias. a ustedes por escucharnos y ver nuestra entrevista.